Capítulo 12. Volver a creer en la docencia. La docencia no es una profesión sencilla, sino un camino con altibajos. A veces los días son ligeros, otros más pesados. Algunos son días de certezas y otros de dudas muy profundas, de entusiasmo y cansancio. Ser maestro implica una entrega emocional, intelectual y humana, que pocas veces se reconoce en su totalidad. Sin embargo, quiero decir que aún en momentos difíciles hay algo que permanece, esa chispa interna que un día encendió el deseo de enseñar, esa fuerza que nos hizo elegir, acompañar vidas, abrir mentes y sembrar posibilidades. Ese impulso que aunque a veces se apague, nunca desaparece. Este último capítulo es un espacio para recordar, reconectar y recuperar la fe en el acto de enseñar, para reconocer el cansancio sin juzgarlo, pero también para encontrar caminos que nos devuelvan el sentido. Antes de hablar de pasión, quiero hablar de lo que muchos docentes sentimos: agotamiento acumulado, presión académica y administrativa, falta de reconocimiento, desafíos emocionales, grupos diversos y complejos, escasez de recursos, la sensación de no ser suficiente, entre otras cosas que experimentamos. Esto me indica que no es falta de vocación, es exceso de carga, y reconocer esto es el primer paso para sanar. Reconectar con la vocación. Volver al origen. Para volver a creer en la docencia, a veces hay que regresar a la pregunta inicial: ¿por qué decidí ser docente? Y la respuesta suele estar en un maestro que nos marcó, en algún momento en el aula que nos hizo sentir vivos, en un niño que nos abrió los ojos, en el deseo de hacer un cambio real, en el gusto por la enseñanza o quizás en la intención de acompañar procesos humanos. La vocación se fortalece cuando la volvemos a mirar, cuando recordamos que educar no es un trabajo, es un acto de trascendencia cotidiana. La pasión no siempre aparece como un estallido de energía, a veces se manifiesta en pequeños momentos que recordamos al final del día o con el pasar del tiempo. Un estudiante que comprendió algo y mostró su gratitud, una sonrisa inesperada, un grupo que trabajó en armonía, una frase que tocó a alguien. Puede ser cualquier tipo de experiencias, en momentos así la pasión silenciosa está presente también. ¿Qué podemos hacer los docentes para reforzar esa motivación en nosotros mismos? Responder mentalmente a preguntas como: esto puede ser un hábito que dirija la mirada hacia lo que sí funciona. Tener conversaciones auténticas entre colegas, compartiendo retos y logros. Poner límites sanos, ya que si me siento agotada pierdo claridad y alegría. Cuidar mi energía es un acto de amor a la profesión. Capacitarse en cosas que inspiren, no en aquellas que saturan. Recordar que el aula es un territorio donde se construye humanidad. Volver a creer en la docencia significa reconocer que a pesar de las dificultades, seguimos aquí. No seguimos por costumbre, seguimos porque sabemos que nuestra paciencia importa, porque la forma en que miramos a un estudiante puede cambiarle la vida, porque nuestros gestos, palabras o decisiones tienen poder. Elegimos la docencia cada día y cada día nos ofrece una nueva oportunidad para reencontrar el entusiasmo, reinventar la práctica y nunca olvidar que educar no solo forma estudiantes, también forma maestros. Volver a creer en la docencia es volver a creer en nosotros mismos. La vocación no se pierde, se esconde cuando el cansancio pesa, pero vuelve a brillar cuando un estudiante nos mira con esperanza, cuando alguien aprende algo gracias a nosotros, cuando descubrimos que nuestro trabajo deja huellas que quizá nunca conoceremos por completo. Este capítulo nos invita a mirar la enseñanza no como una carga, sino como una oportunidad, porque aunque a veces lo olvidemos, la docencia sigue siendo uno de los actos más profundos, más humanos y más transformadores que existen. Y cuando volvemos a creer en ella, cuando nos reencontramos con la chispa que nos trajo aquí, para nosotros la escuela se ilumina, el aula cobra vida y el maestro renace. La capacidad de asombro, un motor silencioso de la educación humanista. Hay una fuerza que impulsa al ser humano a aprender antes de que pueda hablar, y esa es el asombro. Esa emoción primaria nos hace abrir los ojos, detenernos, observar, preguntar, sentir curiosidad y buscar para comprender. El asombro es el origen del conocimiento, pero también del sentido, de la creación, de la sensibilidad y del vínculo con el mundo. En educación, la capacidad de asombro no es un lujo, es una necesidad.
Un estudiante aprende mejor cuando algo lo toca por dentro, cuando un tema despierta interés, cuando algo lo sorprende o lo invita a pensar más allá de lo evidente. El asombro activa la curiosidad, fortalece la atención, genera emociones positivas, despierta la creatividad, conecta lo cognitivo con lo emocional y convierte lo cotidiano en una oportunidad de descubrimiento. En la educación tradicional, muchas veces el asombro se pierde entre tareas mecanizadas, respuestas únicas y clases previsibles, pero es la escuela del futuro la que apuesta por recuperarlo. La educación humanista encuentra en el asombro un aliado poderoso porque ambos parten de la misma premisa. El ser humano crece cuando se emociona, cuando siente, cuando se cuestiona, cuando se conecta. Un docente humanista no solo transmite información, sino que crea experiencias que hacen que el estudiante diga cosas como: nunca había pensado algo así. ¿Y si? ¿Qué pasaría si lo intento? El asombro convierte el aula en un lugar vivo. Las emociones son la entrada al aprendizaje profundo. Cuando un estudiante se sorprende, su corazón se involucra y su mente se expande. Yo como docente también necesito asombrarme. Cuando pierdo esa capacidad, mi práctica se vuelve mecánica y el cansancio lo cubre todo, apagando la vocación. El asombro docente es fuente de renovación. Sorprenderme con que un estudiante sabe algo, emocionarme con una idea creativa, maravillarme con una pregunta inesperada. El asombro devuelve el sentido. Es el hilo que nos une con nuestra vocación y pasión original. Un maestro deja huella no solo en lo que enseña, sino en cómo enseña a mirar al mundo. Enseñar a asombrarse es enseñar a apreciar, cuestionar, descubrir, maravillarse con lo simple y encontrar belleza en lo cotidiano. Los conocimientos cambian, pero la capacidad de asombro permanece y guía toda la vida. La escuela del futuro no será un lugar donde los estudiantes solo escuchan, sino un espacio donde vivan experiencias que despierten curiosidad y emoción. Allí, el asombro será una herramienta pedagógica, una actitud ante la vida, un gesto de cuidado hacia la infancia y la adolescencia. La escuela del futuro no buscará llenar cuadernos, sino llenar almas de curiosidad. El asombro es el puente entre emoción y conocimiento, la luz que enciende la curiosidad, la energía que renueva la vocación y el regalo que como docente podemos ofrecer para que el aprendizaje se vuelva experiencia. Cuando recuperamos el asombro, recuperamos la educación en su forma más humana. Tanto para docentes como para estudiantes, el aula deja de ser un espacio de rutina y se convierte en un lugar donde la vida se descubre. La educación es un viaje que nunca concluye. A lo largo de estas páginas hemos caminado por los pasillos de la vocación, explorando la importancia del sentido, reconociendo el valor de los errores, honrando a quienes dejan huella, imaginando la escuela del futuro y recuperando la mirada humanista que da vida al acto de enseñar. Hoy llegas al final de este libro, pero no al final del camino, porque ser docente es una tarea inacabada, un gesto diario, una decisión constante. Es levantarse cada día con la conciencia de que el mundo cambia un poco cada vez que una persona aprende algo nuevo, cada vez que un maestro acompaña con presencia, cada vez que un niño vuelve a creer en sí mismo. Que estas páginas enciendan, aunque sea un poco, la chispa del asombro, la motivación renovada, la vocación recuperada, la fuerza para continuar y la certeza de que tu labor importa mucho más de lo que imaginas. Y de esta manera estaríamos dejando huellas del aprendizaje, porque estos somos, maestros que caminan, maestros que acompañan, maestros que siembran, maestros que dejamos huella. Que tu legado siga creciendo en cada palabra, en cada vida que toques. Gracias por llegar al final. No todos lo hacen y tú elegiste quedarte. Este gesto significa más de lo que imaginas. Y si alguna idea tocó tu corazón o encendió una chispa en tu vocación, este libro ha cumplido su misión.